¿Por qué el pueblo de Israel no podía pasar ciertos límites cuando la presencia del Señor iba a ser derramada? ¿Por qué Aarón, Dios le separó junto con los levitas y los sacerdotes, y Dios puso un límite entre Aarón, los levitas y el pueblo? ¿Por qué cuando Dios separó a Aarón y a sus hijos, por qué Dios puso un límite entre estos? Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra quién es Él. Dios nos muestra que Él es santo, que Él es puro y que Él es limpio. Dios nos muestra qué Él tuvo que hacer con el sacerdote y con los levitas frente al pueblo. Dios tuvo que dar ejemplo al pueblo de cómo se tenían que hacer las cosas. Dios puso un límite entre el pueblo y la distancia de donde su presencia iba a ser derramada, porque el pueblo no tenía la misma capacidad, no tenía el mismo conocimiento y no estaba preparado de la manera que el sacerdote y los levitas estaban preparados. El pueblo iba, hacía y deshacía, y por esto era que el pueblo tenía que llevar sacrificios al Señor, ofrendas al Señor, para que la misericordia del Señor fuese derramada sobre ellos. La palabra del Señor hoy sigue siendo la misma. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo puro, Dios sigue siendo limpio. Dios sigue siendo el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Él es el Verbo. Él sigue siendo el principio y el fin. Dios tiene un límite para estos tiempos conforme a su palabra. Decía que esto no ha cambiado. El pueblo no es y no tiene la misma capacidad que aquel hombre que Dios llamó a trabajar a su altar. El pueblo va, hace y deshace. Y de esta manera no se puede presentar o pisar el altar del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Los mismos pecados que cometía el pueblo de Israel son los mismos pecados que comete el pueblo. Cuando el pueblo va a la casa del Señor, el pueblo va por una necesidad. O sea, el pueblo va buscando sanidad interior. Se supone que ya el sacerdote, el levita, el remanente que Dios separó para trabajar en su altar, se supone que esté como Dios lo ha llamado a estar. Santificado y purificado. El pueblo nunca va a estar de esta manera. El pueblo nunca va a estar de esta manera, a menos que Dios llame a algún ser humano del pueblo y lo separe y le dé unas instrucciones de santificación, porque Dios lo quiere trabajando en alguna área. El pueblo nunca va a tener el nivel
del remanente que Dios llamó a trabajar. ¿De qué nivel me refiero? Estoy hablando de un nivel espiritual. El cuidado que se supone que tenga un profeta no lo va a tener el pueblo. El profeta tiene que seguir un mandamiento. El pueblo no va a hacer esto. Siendo Dios santo, siendo Dios puro, siendo Dios limpio, siendo la casa de Dios y Dios habiendo puesto un orden, el hombre teniendo que obedecer al Señor, teniendo que dejarse guiar por el mandato de la ley, de esta manera es que hoy el hombre tiene que seguir trabajando en la obra del Señor. Aunque Dios no se ve, porque es espíritu, Él está en medio de su pueblo. Él está viendo todo lo que el hombre está haciendo. Dios está viendo si hay desorden en su casa, si se tiene cuidado con su altar. Dios está mirando todo. La palabra del Señor sigue siendo la misma. El pueblo nunca va a tener el comportamiento de aquel que Dios llamó y separó. Lo primero que sucedería en este caso de que el pueblo no tenga el conocimiento de aquel que Dios llamó a trabajar en su obra es porque el pueblo va a adoctrinarse a la casa del Señor. Cuando el pueblo llega a la casa del Señor, el pueblo llega a adoctrinarse, a aprender, a saber quién es Dios. Si el remanente que Dios llama a trabajar en su casa no tiene cuidado de la santidad del Señor, el pueblo no la va a tener. El pueblo viene buscando ayuda espiritual. Hay quienes hacen y deshacen y llegan a la casa del Señor a buscar sanidad, a buscar palabra del Señor. El altar del Señor es santo. Aarón en un momento dado llamó al pueblo, les presentó un becerro de oro. Aarón sabía la distancia. Aarón sabía quiénes eran o quién era el pueblo. Aarón sabía el límite que el pueblo no podía pasar. Aarón sabía por qué el pueblo no podía pasar este límite. Aarón sabía que no era lo mismo el comportamiento del pueblo, la vivencia del pueblo, a la vivencia que tenía que llevar aquel que Dios llamó a trabajar en su santidad, en su altar. Dios mira todos estos detalles en el hombre que Él llama a trabajar en su obra. Dios ve el cuidado que se tiene. La casa de Dios es santa, es de Él. Nada de lo que Dios trae a través de su palabra cambió, todo sigue vigente. El que Dios haya enviado a su Hijo a morir por los pecados de los hombres, esto no quiere decir que el orden de la casa del Señor cambió. Dios dice que Él sigue siendo el mismo. El enemigo de las almas, siendo astuto, de la misma manera que engañó a Aarón, de esta misma manera engaña al sacerdote. Cuando el sacerdote pierde la conexión espiritual, Satanás le derriba espiritualmente. Aarón invitó al pueblo al altar a brincar. Esto es un espíritu de idolatría. Es un espíritu de idolatría. Cuando Dios vio esto, envió a Moisés